Hoy vamos a ver todo lo que es la enfermedad del estómago, ¿está bien? Y en parte también lo que es la úlcera péptica, ¿sí? Y todo lo que esto lleve, y todas las enfermedades de estómago, ¿sí? Bien. Bueno, como vemos acá el estómago es un órgano muscular y está recubierto por células de revestimiento que se secretan. Enzimas, ¿sí? No está presentando. ¿No presenta? No, Bueno. justo iba a preguntar. Ok, a ver, no sé por qué. La segunda vez que comparto. ¿Ahí va? ¿O no? Sí, sí, ahora sí. Ahora sí, bien. Avísenme cualquier cosa. Y bueno, sabemos de que las células que van a estar que son de revestimiento, que van a estar revestiendo la parte interna del estómago, son las que van a secretar enzimas, ácido clorhídrico y sustancias mucosas que también impiden el contacto de dichos. Me parece que entró alguien, ¿no? Bien. Dichos, digamos, en parte se va a producir un montón de enzimas y el ácido clorhídrico para poder degradar lo que es el bolo alimenticio, pero por el otro lado también todo lo que proteja a la acidez del estómago, ¿sabes? ¿Ah? Todos los mecanismos de protección para la pared, ¿sí? Bien. Bueno, la división la tenemos región de cardia, fondo, cuerpo y píloro, y ahí tenemos marcado lo que es cada parte. Y vamos a ver las afecciones que tenemos, afecciones acidopépticas. Creo que con San ya vieron lo que es reflujo gastroesofágico, ¿sí? ¿Se acuerdan? Uy, están muy lunes, ¿eh? Sí. Nadie me contesta, parece que estoy sola, che. Bueno, ¿de qué hablamos de reflujo? Es todo lo que va a estar en lo gástrico, ¿no? Justamente esto, refluja, vuelve al esófago. Y las características que tenemos es que el esófago no está preparado para la acidez del estómago, de la misma acidez que tiene el estómago, ¿está bien? Entonces es por eso que puede producir pirosis y demás, ¿está bien? Bien. Por el otro lado, vamos a tener todo lo que es gastritis, ¿está bien? Lo que es esta inflamación a nivel gástrica, a nivel del estómago, producto de, ahora vamos a ver ciertos desbalances que va a haber entre la acidez y los mecanismos de defensa del estómago, ¿sí? Otra de las cosas que vamos a encontrar debidas a la acidez del medio va a ser la úlcera gástrica, ¿sí? Y también, como otra de las cosas que vamos a encontrar en el estómago, es el cáncer gástrico. El cáncer gástrico es más, lo van a ver más detalladamente en un futuro en cirugía, ¿está bien? Sí está bueno para qué, para ver el diagnóstico, que bueno, tiene mucho que ver con toda esta sintomatología, y ahora vamos a ver que cuando nosotros hacemos las biopsias, hacemos las endoscopías, siempre se toman biopsias, y bueno, las úlceras obviamente se toman muestras, y las características son diferentes, y bueno, y después el tratamiento es enteramente quirúrgico y eventualmente oncológico, ¿sí? Bien. Entonces, tenemos reflujo gastroesofágico, lo que dijimos, ¿sí? Acuérdense que tenemos el esfínter esófago inferior, ¿está bien? Que va a estar cerrado, se cierra una vez que pasa la alimentación para el estómago, se va a cerrar para que esto no refluje, ¿está bien? Para que no vuelva al esófago. Va a haber todo el proceso en el estómago. Y cuando hay una incompetencia de este esfínter inferior, ¿qué pasa? Como que las compuertas se vuelven a abrir y vuelve todo el alimento con la acidez y con todo lo enzimático y la acidez del ácido clorhídrico del estómago, suben, regurgitan hacia el esófago. Y eso es lo que va a producir un proceso inflamatorio en el esófago, ¿sí? Ven, en la primera imagen tenemos nosotros, uy, se me fue.
En esta imagen ven que tenemos el esfínter esofágico inferior, donde una vez pasado el bolo alimenticio, esto se cierran estas compuertas, ¿sí? En un caso donde hay una incompetencia de esto, ¿qué pasa? Esto queda abierto, entonces todo este reflujo vuelve y va a generar una reacción inflamatoria. ¿Está? Entonces, trastorno funcional del aparato digestivo que consiste en que el contenido del estómago se devuelve o refluya hacia el esófago. ¿Sí? Esto es debido a que el esfínter no cierra apropiadamente. ¿Sí? Hasta ahí vamos bien, ¿no? Sí, sí. Bien. ¿Qué clínica tenemos? ¿La recuerdan? Acidez. ¿Está bien? El paciente lo refiere como un fuego, como una acidez, ¿está bien? En la región retroesternal es bien donde tenemos la localización del esófago, ¿sí? Dolor bajoesternal, aumenta con la ingestión de alimentos y se alivia con los antiácidos, ¿está bien? Generalmente sí, Perdón, compañeras que están para ingresar. Dale, ahí vamos. Bien. Y bueno, va a aumentar con la ingestión de alimentos, ¿por qué? Porque aumenta todo el proceso digestivo, todo el proceso de la digestión, entonces aumenta el ácido clorhídrico, las enzimas y demás, y esto genera más proceso inflamatorio, ¿sí? Y va a aliviar, obviamente, cuando el paciente tome antiácidos. Es más frecuente por la noche o empeora por la noche. ¿Se acuerdan por qué? Seguramente con San lo vieron eso. Sí. Acá tengo a San que me dice que sí. Sí, yo lo expliqué. Sí. Por la posición. Muy bien, no lo veo porque estoy con la pantalla. ¿Quién es? Estefi. Estefi, muy bien, Estefi. Es por la posición, ¿sí? Obviamente que la posición, la gravedad hace que también el paciente al estar acostado tenga mayor posibilidad de que esto refluje. Por eso, que ahora no lo vamos a ver, ¿no? Pero en medicina B vamos a ver que a los pacientes se les aconseja elevar la cabecera, ¿está bien? De la cama para poder mejorar y que no sea tan fácil el retorno, ¿está bien? La regurgitación. Bien, es más frecuente y empeora por la noche, ¿está? Muchas veces los pacientes se despiertan a la madrugada o vienen a la consulta preguntando esto, ¿está bien? Consultando por esto, porque se despiertan con mucha acidez, hasta con dificultades respiratorias, con un digamos, un estridor laringio, que lo sufren por la noche, ¿está bien? Entonces ustedes lo pueden entender como que es algo respiratorio y en realidad es esa acidez que va a estar inflamando toda la vía respiratoria, entonces va a producir al paciente una dificultad respiratoria describido, pero bien alto, ¿está bien? ¿Entienden, no? La mecánica esta que les digo. ¿Entienden, no? Que tenemos el reflujo, entonces esto genera toda una inflamación en la laringe y demás, entonces esto va a generar que el paciente tenga un proceso inflamatorio, un proceso de dificultad respiratoria, se despiertan anoche con sensación de falta de aire, abre las ventanas y generalmente tienen un silbido bien fuerte porque es bien alto, ¿está bien? El proceso, ¿sí? Bien. Bien. Bueno, tenemos esto, ¿no? Que tiene más aumento, es más frecuente y empeora en la noche. Bien. Por el otro lado tenemos regurgitación del alimento, que es lo que decíamos, ¿sí? Náuseas y vómitos pueden tener por esta misma sensación, esa sensación de náuseas y puede tener vómitos incluso. Y lo que hablábamos hace un rato, esto va a modificar todo lo que sea laringe y el paciente puede tener o ronquera o cambios de la voz, también todo por la misma irritación del ácido clorhídrico en la parte de la laringe, ¿sí?
Este proceso inflamatorio puede ser que sea sumamente, digamos, que el proceso inflamatorio en sí, al estar más inflamado, disminuya la luz y pueda generar dificultad para la evolución, ¿sí? Entonces, sibilancias es lo que yo les decía, esta irritación a nivel respiratorio que va a generar que el paciente tenga esta dificultad respiratoria, y la hipersalivación que es producto de esto, ¿sí? Esta es la clínica que vamos a encontrar en un paciente con regurgitación, un reflujo gastroesofágico, ¿está? Bien. Ven que vamos en un orden, vamos esófago y ahora vamos por gastritis. Gastritis. ¿Qué creen que es gastritis? Ya lo deben saber, pero ya lo tienen que saber. En pato ya lo habrán visto. La inflamación. Muy bien. La inflamación. ¿Estás de vuelta? No, no veo. ¿Quién dijo? Es un proceso infeccioso. María. O por algún tipo de alimento, microorganismos. ¿Cómo, David? Por algún tipo de microorganismo, una bacteria o un tipo de alimento irritante, alguna cosa así. Bien. Ustedes llaman, digamos, ¿qué significa itis? Cuando nosotros a lo que sea... Inflamación. Inflamación. Es diferente, porque alguien, no me acuerdo quién, dijo una infección. Es diferente el proceso de una infección o una inflamación. ¿Cuál contiene los dos? Inflamación contiene infección o infección contiene inflamación. ¿Entienden lo que digo? Inflamación contiene infección. Es como una consecuencia. Perfecto. Es decir, nosotros tenemos un proceso inflamatorio. La noxa puede ser algo infeccioso, puede ser un microorganismo, una bacteria, un virus, lo que fuera, y produce ese proceso inflamatorio por el cual el organismo se defiende. O la noxa puede ser un reumatismo, o la noxa puede ser algo mecánico, ¿está bien? Y que produce ese proceso. Entonces, en este caso, lo que es gastritis, que tenemos un proceso inflamatorio que puede ser como bien dijo David hace un rato, por ácido, porque hay un aumento de la acidez en el medio, porque no están adecuados los mecanismos de defensa, ¿está bien? O porque sí, está infectado con el Helicobacter pylori, que esto genera la infección. ¿Está? Ahí les quedó claro, ¿no? Igual esto ya lo saben, repaso, la diferencia entre lo que es inflamación o infección. ¿Sí? Ahí, ¿sí? ¿Alguien quería preguntarme algo? ¿No? Bueno, bien, entonces vamos a lo que es gastritis, proceso inflamatorio del estómago, ¿sí? Seguimos. Inflamación generalizada de la mucosa gástrica producida por algún tipo de irritante y el deterioro de los mecanismos de protección del estómago. Esto es lo que dijimos, ¿está bien? Es un proceso inflamatorio que generalmente está, digamos, lo que sí va a haber es esta noxa permanente del irritante, ¿está bien? Ciertos mecanismos que van a generar que van a dar más acidez al medio, por el otro lado va a haber un deterioro de los mecanismos de protección del estómago y esta barrera, esta balanza que tira más a lo ácido va a generar el proceso inflamatorio, ¿sí? Esta gastritis puede acompañarse de una hemorragia, puede que los pacientes tengan una gastritis hemorrágica, porque esta irritación de la mucosa logra generar hemorragia, ¿está bien? Y en la inflamación de la mucosa gástrica, el diagnóstico es citológico. ¿Qué significa esto?
que nosotros frente a la veda que vamos a pedir para el estudio, vamos a tener que hacer la toma de biopsia y ver la histología, la anatomía patológica, ¿sí? Y como es una enfermedad sobrediagnosticada, puede que el paciente diga, no, tengo gastritis y demás, y capaz que no es un proceso de gastritis, sino puede que sea solo el inflamatorio, pero que no logre generar, ¿está bien? Es como que tenemos que tener una veda y una anatomía patológica del cuadro, ¿sí? Bien. Tenemos la clasificación, que puede ser erosiva, aguda, generalmente se dan por estrés, situaciones por estrés. El estrés puede ser situaciones de que el paciente esté internado en terapia, situaciones porque haya pasado una cirugía o simplemente por una situación sumamente estresante para el paciente. ¿Bien? Es una gastritis erosiva, pero es aguda, a partir de un proceso, ¿sí? La crónica es como más frecuente, esa gastritis más crónica del paciente. La no erosiva inflamatoria por el Helicobacter pylori, superficial y profunda, puede tener atrofia o metaplasia. Se ven de que todas las células que producen un proceso de modificación, que se modifica para poder tolerar el medio, ¿está bien? Entonces, muchas veces llegamos a una atrofia o otras veces a una metaplasia, un cambio de las células como para poder soportar la situación, digamos, la acidez del medio, ¿sí? Bien, las formas especiales de la gastrectomía, la eosinófila, la linfocítica, la reactiva y la granulomatosa. ¿Está? Bien, vamos a la gastritis aguda. Dijimos que son desencadenantes lo que nos va a producir esto, ¿está? Por eso es tan importante cuando nosotros hacemos el interrogatorio. El uso intenso de AINES, el uso diario de AINES. ¿Por qué creen que está la aspirina entre paréntesis? Porque es la que más daño produce a nivel gastrointestinal. A ver, ¿quién habló? Y además, claro. Y además se consume mucho por cualquier cosa, como es de venta libre. Ahí estás en lo correcto. No es la que más, capaz que, no es la que, digamos, está junto con el resto de los antiinflamatorios, pero es de venta libre. Lo que dijiste segundo es lo correcto. Como es de venta libre, y los pacientes creen que la aspirina es la salvadora. Mucho grito, ¿no? Como que es la salvadora de todo. Estoy cansado de que tengo una aspirina. Estoy, tengo que dar un final y me da una aspirina. Hoy en las propagandas también ayudaban a que la gente pensaba de que la aspirina era, bueno, me tomo una aspirina como y salgo a la vida, ¿está bien? Entonces, no está relacionado con que es una medicación, ¿está bien? Entonces, por eso tenemos que preguntar, porque muchas veces decimos, toma algo, no, toma algún antiinflamatorio, no. Y después cuando preguntamos, ¿por qué toman 2 o 3 aspirinas por día? ¿Está? Entonces, por eso es que está como marcada la aspirina, porque no está tomada la conciencia popular, la gente no lo toma como que es una medicación. Entonces, ustedes tienen que preguntarlo, ¿sí? Los que estuvieron haciendo consultorios se dieron cuenta que muchas veces uno dice, ¿tiene presión alta? No. Y después cuando nosotros empezamos a preguntar, toman un montón de medicación para la presión, ¿está bien? Pero claro, tienen la presión normal, pero porque toman un montón de cosas. Entonces, la aspirina es algo, como dijo María, es muy de uso cotidiano, entonces lo tenemos que preguntar especialmente, ¿sí? Y es de venta libre. Bien, entonces el uso intenso de AINES, como aspirina o antiinflamatorios, diclofenac con lo que ustedes con pirinol, con corticoides, con lo que sea, ¿sí? El consumo excesivo de alcohol.
El consumo excesivo de alcohol también es una adicción de que, digamos, capaz que está como, el alcohol está como más permitido en la sociedad, capaz que ahora está tomando una mirada por todas las cosas que pasan, lamentablemente por el alcohol es como que se le está poniendo un poco más la mira, pero siempre se le pone la mira al cigarrillo y al tabaco y a las drogas, ¿está bien? Pero el alcohol hace mucho daño también. Y bueno, pero bueno, el uso excesivo de alcohol genera también procesos inflamatorios, el tabaquismo intenso, un síndrome urémico. Recuerden que el síndrome urémico se da, ya lo vamos a ver en renal, cuando está alterada la función renal y aumenta excesivamente la urea, genera una toxicidad gástrica, ¿sí? Una infección sistémica bacteriana-viral, esto es lo que yo les decía, una infección sistémica puede producir una situación de estrés en el organismo que genere una gastritis aguda, un estrés intenso por alguna situación, como decíamos hace un rato, o que el paciente esté internado y sufre un estrés por algo, o que el paciente esté pasando una situación personal, emocional importante, ¿está? Enfermedades autoinmunes, isquemia y shock, ¿está bien? Recordemos de que si hay un proceso de isquemia o un proceso de shock, ¿qué va a pasar? Va a haber toda una redistribución de sangre como para poder perfundir a los órganos principales y lamentablemente el tubo digestivo como que pasa a una segunda instancia, ¿está bien? Entonces hay toda una redistribución y puede que el paciente, bueno, el aparato digestivo sufra isquemia o sufra disminución de esta perfusión, ¿sí? La ingesta de ácidos o álcalis, sustancias, algún ácido que el paciente lo haya querido ingerir por alguna situación de autodaño o por error, ¿está bien? Muchas veces pasa de que no están rotulados, por eso cuando vean tóxico le van a decir que no hay que poner en botellas de gaseosas ácidos o cosas, digamos, o sustancias nocivas, porque alguien lo puede tomar confundido, hay que rotularlo, pero bueno, puede que haya una ingesta de esto, irradiación, está bien, algún trauma, está bien, gastrectomía distal o reflujo de bilis hacia el estómago. Estas son las cosas que generalmente nos pueden estar dando situaciones donde haya un aumento del proceso inflamatorio, ¿sí? Bien. ¿Qué clínica tenemos? En la gastritis puede ser asintomática y por el otro lado podemos tener pirosis. ¿Recuerdan lo que es pirosis? Bueno, una consulta, lo del hígado graso que eso es necesario que lo sensación de quemazón. Bien, perfecto, bien. Entonces puede tener pirosis, náuseas, vómitos, dispepsia, esa sensación de malestar gástrico, ¿está? Esa sensación de distensión, ¿está bien? Puede que el paciente tenga hipo, ¿está bien? Puede que el paciente refiera pérdida de apetito o hipopirexia, ¿está bien? Bien. Puede que tenga sensación de esa distensión del abdomen. Puede que tenga, obviamente, si llegamos a un grado avanzado, un cuadro de hematemesis, vómitos con sangre de color negro, ¿está bien? O en pocillos de café, se le dice, cuando el paciente vomita, o la hematemesis, que es la sangre, ¿está bien? O vómitos con los pocillos de café, que sería como la sangre coagulada, ¿sí? Las posiciones de melena, que esto después también lo vamos a ver en hemorragia digestiva, que son estas posiciones negras, esto todo el cuadro desde algo asintomático hasta algo donde tenemos el otro extremo, donde tenemos el paciente con hemorragia digestiva. Justo. Doc, una pregunta, ¿que haya hemorragia es porque ya hay úlcera? A ver, espera un minutito, ¿cómo?
yo le dije que la conocía, que la mujer me recontra agradeció. Ella se dio, ¿qué te dijo ahora ella? Sí, ella no tenía mi hijo. Porque me recontra agradeció. No, el otro día fui con de vuelta la guardia. ¿Todo bien, nena? Todo bien, vengo a buscarme. Bien. ¿Cómo me decías, corazón? La pregunta. Sí, que si hay sangrado, sea una hematemesis o una melena, ¿es porque ya hay úlcera? Sí, o puede ser, ¿quién habla? Anabela. Puede ser que sea una, ahora estamos en gastritis, puede que sea una gastritis erosiva aguda, que sea un sangrado, ahora lo vamos a ver, que pueda tener el sangrado, no necesariamente llegar a una úlcera. Ah, como un sangrado superficial, claro. La gastritis erosiva superficial y que ve como en un babeo, ¿sí? Sí. Ok, gracias. De nada. Bien. Seguimos. ¿Todo bien? ¿Me quitas un punzón? Un punterito láser. Había ahí, Está sin pila. No. El que está ahí está sin pila. No, y con el mouse de la... Sí, con el mouse, pero con el puntero. No tengo buena... Teníamos ahí... Me parece que se está jodiendo el camión. No te parece. Se está. Ah. Pedimos uno a la facultad. Sí. Y bueno, si no... Tengo que ver caja chica y a ver si podía conseguir. Después tenemos que ver lo del costo. Hay que averiguar quién nos aporta. Sí. No, está jodiendo. Y lo que pasa es que el camión tiene 22 años. Pero si a lo mejor le cambias la lámpara nada más. Sí, también es otra opción. Pero bueno, tenemos que encontrarla porque como es una tecnología... ¿Sabes qué tiene que preguntarle? Al bioingeniero. ¿Qué? Hay un ingeniero que está arreglando los aparatos de todo el hospital. Hay que preguntarle dónde comprar la lámpara. Bueno, sí. Es re macanudo. No sé quién es el ingeniero. Hay un hombre grande que tiene una de bioingeniería. Es un ingeniero que arregla aparatos viejos. ¿Está en el hospital? Le arregló los monitores que eran de quirófano, que son una masa, los arregló. Nos habían dado de baja y todo, los arregló. Sí. Ahí también tenemos un montón de computadoras para ver. No, pero las computadoras Es otra cosa. es otra cosa. Él se dedica a todo lo que es aparatología, a lo que es electromedicina. Está bien. Los monitores, arregló los monitores, los de terapia, las barras, que estaba ya para dar de baja, y era yo tenía los monitores feos de quirófano, los paramétricos. De 4 que había 2 para dar de baja. Y me arregló, y 3 para dar de baja. Y 2 los arregló. No, pero aparte que me viene mire, te dice, ¿Y vos qué tenés confuso? Sí, la lámpara. No veo si dice viable, obviamente. Eso lo llamamos para las primeras jornadas, ¿verdad? Sí, hace 1000 años. La carapela. No, la tapita del central. La carapela me la tengo que poner. La tengo en la cartera. Así que bueno, me llevo. Sí, llévalo tranquilo. Y un recreo los chicos. Dale. Los maté hoy. Bueno, la que estaba hablando la van a tener después como docente en cirugía. Los va a matar. Las va a matar, ¿eh? Tengan cuidado. Bueno, chiquis, seguimos. Bueno, esto ya está. Bien. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico, está bien, de todo esto que vinimos hablando hasta ahora? Con laboratorio y con una veda, ¿está? Esto es antes, a los chicos los hacíamos antes de la pandemia. Vamos a hablar con la gastroenteróloga, a ver si aún no, capaz que podrían entrar, pero bueno, con esto de la pandemia no creo que los dejen. Pero antes iba 1 o 2 a ver los estudios de las endoscopías, ¿sí? Bien, y acá son... claro, el año que viene cuando hagan interna, seguramente que ya ahí esperemos estar un poco mejor. Bueno, así es como vamos a verlo, ¿sí? La endoscopía. Y esto es lo que te... ¿Ves, Ana? Este puntillado es el que nos va a dar el sangrado, como en Napa. Sí, sí. ¿Sí? ¿Ves? Entonces ese sangradito es el que te puede llegar a dar, no necesariamente una úlcera, que ahora la vamos a ver. ¿Sí? Bien, vamos a la crónica, ¿sí?
la inflamación del revestimiento del estómago que se presenta gradualmente y que persiste durante un tiempo prolongado, ¿sí? Puede ser asociada a metaplasia y atrofia, ¿está bien? Depende el cuadro que... Y esto ya llega un momento que se genera como una atrofia, ¿sí? Bien. Generalmente no hay erosiones, el epitelio puede hacerse más displásico, por esto que decíamos, por esto que bueno, trata de cambiar para poder soportar la acidez del medio, y muchos individuos que padecen gastritis crónica no presentan síntomas de esta condición. Es lo que puede pasar, que capaz que el paciente es asintomático y nosotros hacemos una endoscopía y encontramos como que tiene una gastritis crónica, como un daño permanente, ¿sí? Bien. Etiología, siempre el consumo de AINES, por eso es tan importante, cuando nosotros hacemos la anamnesis, si el paciente es consumidor de AINES, la infección por el Helicobacter pylori, por eso les decía que siempre se toma una muestra para ver si el paciente tiene Helicobacter pylori positivo. La anemia perniciosa, que es un trastorno autoinmune, también. La degeneración del revestimiento del estómago por la edad o por el reflujo biliar crónico. La radiación, ¿tá? O los procesos de granulomatosis y enfermedad de Crohn. Eso es lo que nos va a dar una gastritis crónica. Importante ver la toma del Helicobacter pylori, es un bacilogramo. Esto es como para que lo lean, no para que lo estudien. Bacilogramo negativo, curvilíneo, que mide, no importa, pero que sí sabemos de que este microorganismo se adapta al nicho gástrico, ¿sí? Está presente en el 90% de las gastritis centrales, ¿sí? ¿Cómo se disemina? Hay una diseminación fecal-oral, también con respecto al medio ambiente, y puede haber gastritis asociada, pero el paciente que sea asintomático, puede que el paciente sea asintomático. Y esto obviamente que en el tiempo puede o llevar a una enfermedad ulcerosa, a generar una úlcera, o producir esta metaplasia y esta atrofia que va a producir la mucosa, transformarse en un cáncer gástrico. Está bien, esta modificación de las células para poder soportar este medio puede llegar a generar una metaplasia y una atrofia y generar un cáncer gástrico, ¿sí? Bien, el Helicobacter pylori prolifera por la motilidad del flagelo, que le permite nadar en el moco, la elaboración de ureasa, también, que es donde neutraliza el ácido, y expresa adhesinas bacterianas, las citoquinas, ¿sí? Bien. Mecanismos de transmisión, lo que decíamos, es de transmisión de persona a persona, es una transmisión oral-oral, fecal-oral, ¿está bien? Altas tasas de relaciones con el alto grado de hacinamiento, donde vive mucha gente en un mismo lugar, donde están condiciones socioeconómicas bajas, condiciones de higiene sanitarias malas, ¿está bien? Donde no hay una buena higiene con respecto al agua y a todo lo que, a la limpieza general. Y lo que hablábamos, posible papel del agua y la comida contaminada, ¿está? Donde pueda estar contaminado esto por el Helicobacter pylori, ¿está? No se reconoce reservorio animal y altos índices de prevalencia en hermanos pequeños. Para ver cómo andás, porque no te quiero estar 3 meses a ver con esto que te esté cambio. ¿Qué vamos a tener? Dolor abdominal en la parte superior, puede empeorar al comer, puede que este paciente tenga vigorexia, pérdida de apetito, anorexia, ¿está bien? Que tenga náuseas y vómitos, y como hablamos, los vómitos de sangre y las heces oscuras, que es el proceso donde este cuadro llega a una hemorragia digestiva, ¿está? Como que
Un mes puede ir de un cuadro asintomático hasta el peor cuadro, el más, digamos, no sé si es peor, pero el más, uno de los más graves es la hemorragia digestiva, ¿sí? Bien. Exámenes complementarios, por eso los asociamos, ¿vieron? Para que les quede la videoendoscopía, ¿está bien? Y se toma la biopsia, generalmente se toman como 10 muestras para ver en diferentes lugares, hemograma, que muestra una anemia, y sangre oculta en materia fecal. Vieron que muchos de los que están con nosotros, generalmente cuando vinieron, estuvieron en consultorio y vemos un paciente anémico, le pedimos un laboratorio, si vemos que este paciente está anémico, vemos las características de esta anemia, vemos si las características de esta anemia, que después las vamos a ver más adelante, nos hacen pensar en que es una pérdida, ¿está bien? Y bueno, le pedimos una sangre oculta en materia fecal que si bien no es, por más que sea negativa, no nos va a decir que el paciente no tiene sangre, también nos está haciendo una hemorragia, después lo vamos a complementar con una veda, ¿sí? Bien. ¿Vamos bien? Sí, sí. Bueno, Sí. seguimos con úlcera péptica, ¿sí? Úlcera péptica, como definición, ¿qué tenemos? El ácido clorhídrico y la pepsina son efectores finales para la producción y la persistencia de la lesión, ¿está bien? Es lo que nos va a estar, digamos, esa acidez que nosotros tenemos en el estómago, es lo que nos va a producir esa lesión y es como que mantiene la persistencia de esto, ¿sí? No solo la producción, sino la persistencia. Moderadamente se ha reconocido a la infección el Helicobacter pylori y la utilización de AINES. Son como los dos generadores de las úlceras pépticas, ¿sí? Como los factores patogénicos en mayoría de las úlceras. Son como los que van a la cabecera. Sí. Bien. La historia nodular incluye la remisión espontánea y luego de varias semanas una marcada tendencia a la recidiva que llega al 90% en un año. Por esta razón debe considerarse una enfermedad crónica, ¿está? Como que tiene el ciclo donde mejora y después vuelve a aparecer, ¿sí? Bien, la prevalencia es del 1,8 variado según la edad, siendo mayor la gástrica que la duodenal. Ven que por eso las fuimos asociando. Se dan cuenta que los factores, la etiología y los factores asociados son los mismos, ¿sí? AINES, ahí aparece el IBU, porque el IBU también es una medicación de venta libre y que también hay mucha ingesta de o aspirina o ibuprofeno, como que la aspirina fue en un momento como muy de auge. De hecho, había propagandas donde, bueno, incentivaban. Igual creo, no estoy muy segura, pero me parece que actualmente está la de Geniol, ¿no? Yo no sé si... ¿no? Pero investiga, hay un montón de años. Lo que pasa es que los de venta no se pueda, pero, ¿viste? Hay anaflex y todo eso. Sí, anaflex. ¿Qué me decías, Estefi? No, que volvió español, como que era de la publicidad de hace un montón que estaba en la cabeza con el pueblo. Sí, por eso, me pareció verla, ¿no? Como que volvió esa de Geniol. Ahora lo que no sé si Geniol no cambió la fórmula para paracetamol. Antes era aspirina. Pero... Hay Geniol paracetamol. Y el Geniol aspirina. Sí. El paracetamol también la mucosa gástrica, ¿no? Dentro de los AINES. Claro, sí. No es tan agresivo para la mucosa gástrica, sí es para el hígado, en forma desmedida. Puede dar una toxicidad hepática. Obviamente, viendo la cantidad, ¿está bien? Si uno toma 1 cada 8, las medidas que corresponden, el tiempo que corresponde, no pasa nada. Pero si uno toma la semana pasada o la otra, hará 10 días, ¿no? ¿Estuve internada, Manela? ¿Manela? Sí.
Sí, hará 10 días estuve internada un adolescente con un intento de suicidio con paracetamol, que tomó a dosis, digamos, elevadas y tenía transaminasas, no sé, el otro día dijo 20.000, ¿no? Dijo, bueno, no sé, no la vimos nosotros, pero bueno. Entonces sí, el paracetamol, pero no tanto en lo gástrico, como bien dijiste, Steffi. Bien. Bien, entonces, otra vez ven que tenemos a los AINES como mecanismo, como factores asociados. Tenemos el Helicobacter pylori. Las úlceras por estrés, no solo por un estrés emocional o personal del paciente, sino por situaciones de estrés, lo que decíamos, a nivel orgánico, ¿está bien? Que el organismo sufra un estrés por una cirugía, por un cuadro séptico, por una operación, digamos, por lo que fuera, ¿está bien? Pero que el organismo en sí sienta, tenga digamos, un proceso de estrés importante, ¿sí? El tabaco, el alcohol, la dietas ricas en grasas, donde, bueno... Doctora, sí. perdón, una pregunta. ¿Viste que dicen que es posible tener gastritis por estrés, tipo el estilo de vida estresante? ¿Puede llegar a puede venir tipo a desarrollar una úlcera por esa gastritis por estrés? Sí, todo lo que siempre esté en base a un cuadro, puede que sea lo que dan crónica en una gastritis o puede que esto lleve a un proceso de una úlcera, ¿sí? Igual el estrés emocional y de la personalidad no es lo mismo que cuando lean úlceras por estrés, que son las de trauma. Claro, de trauma. Perfecto. Dale, gracias. Por eso recién les decía, puede que sean o por situaciones de estrés personal y emocional del paciente por una situación X, o puede porque su organismo está sufriendo un estrés, quemaduras grandes, cuadros sépticos, un shock, lo que fuera, ¿está bien? Entonces el organismo como que está sufriendo un estrés, más allá de lo psíquico del paciente, ¿está? ¿Sí? Perfecto, doctora, gracias. Ana, ¿estás bien? Sí, estoy bien. Anabela. Es que mi internet anda muy mal, entonces como que se me traba todo. No, Anabela. Ah, ok. Te quería apoyar en el coso, ¿te sentís bien? ¿Yo? Sí. Ah, sí. No, estoy muy cansada porque voy adelantando un poco endocrino, tengo Hashimoto y tengo que actualizar la medicación, así que me estoy durmiendo en todos lados. Se me está cayendo la punta de las cejas, como dice la doctora Krasnich. No. Así que ando medio durmiéndome en todos lados. No, te vi apoyar en la pared y me asusté, pensé que te sentías mal. Está bien. No, tranqui, es esa. Está bien. Bueno, seguimos. Gracias, Doc. No, por nada. Bien. Una canción de ellos, ¿no viste? Con un turbante, como una oncológica parece. Pero abrió la puerta, yo le dije que venga. Abrió la puerta. Hay que utilizarla, poner Susana. Algo, sí. Bien, entonces puede ser el tabaco, el alcohol, la dieta, ¿está bien? Que decíamos, rica en grasas, en todo lo que genere un aumento de la acidez y una predisposición genética, ¿está? Bien. Seguimos. Menos frecuente es el hipergastrinema, está por un tumor, las infecciones, la quimioterapia, la radioterapia, síndromes mieloproliferativos, digamos, si bien existen por estas causas, pero lo más común y frecuente es lo que vimos recién, ¿sí? ¿Qué es una úlcera péptica? Es una pérdida de sustancia, una herida en el revestimiento o mucosa del tracto gastrointestinal alto que alcanza hasta la submucosa, ¿sí? Se localiza en la mucosa del estómago, se denomina úlcera gástrica, y si se localiza en la parte del duodeno, la denominamos úlcera duodenal, ¿está bien? Y estas son las características, ven que está como más
bien de úlcera, más que pérdida de sustancia, ¿sí? Bien. La patogenia, ¿por qué se considera? Por ese desbalance de lo que nosotros decíamos, de factores agresivos que sufre la mucosa, con el ácido clorhídrico y la pepsina, y los factores que protegen al epitelio, los gastroduodenales, una citoprotección que generan para esta acidez, entonces eso como en menos. Entonces en esa balanza nosotros tenemos donde pesa más todos los factores agresivos que los no, ¿sí? Tenemos secreción de ácido clorhídrico por parte de las células parietales, que implica la activación de la bomba de protones, ¿sí? Por eso después cuando nosotros veamos medicina B, vamos a ver de qué vamos a darle inhibidores de la bomba de protones para poder disminuir esta acidez, ¿sí? Bien, entonces tenemos los estímulos para la secreción, son neurales, la acetilcolina, en principio, paracrino como la histamina y endocrino como la gastrina, ¿sí? Y la citoprotección incluye como primera línea de defensa la secreción de moco y el bicarbonato, ¿está bien? Que va a proteger a las células epiteliales, y el gradiente eléctrico, ¿recuerdan? Que establece una negatividad en la luz, y por el otro lado la buena circulación, donde la circulación de la sanguínea de la mucosa, donde puede ir como desembarazándose de toda esta acidez, ¿sí? Bien. Entonces, la fisiopatogenia, tenemos la úlcera gástrica en sí, es por una infección con el Helicobacter pylori, que esto hace que perpetúe la acidez en el medio, y el consumo de AINES específicamente, como un aumento de todo lo que es ácido, ¿sí? Todo lo que aumenta la acidez. Y la úlcera duodenal es la secreción gastroduodenal aumentada de ácido y pepsina, la secreción de gastrina basal aumentada, el vaciamiento gástrico aumentado, también cuando le llega al duodeno una carga gástrica más aumentada, entonces esto genera más daño. Una secreción de bicarbonato disminuida. A ver, disculpen. Hola. Sí. Bien, todo bien. Estoy dando una clase. ¿Me podés llamar en otro momento? Bueno, perdón, en otro momento. Gracias. Chao, hasta luego. Bien, y las biopsias generalmente se hacen antrales para ver el Helicobacter pylori, generalmente es un 95%, ¿sí? Estas son las causas. La duodenal, ven lo que abarca el Helicobacter pylori, ¿está bien? Los AINES y otras causas. Acá entre un 70 y un 80% del Helicobacter pylori, los AINES y... Igual, a mí me interesa, bueno, a nosotras nos interesa que sepan lo que los puede, no estoy tan atrás de los porcentajes, ¿sí? Esto es a título informativo, pero sí que sepan de que tiene una alta tasa de infección de Helicobacter pylori, ¿sí? Entonces, lo que decíamos eran los factores agresivos, la actividad acidopéptica como AINES, el Helicobacter pylori, el consumo de alcohol, fumar, estrés, bilis y enzimas digestivas, todo eso lo ponemos en la balanza, donde va a estar lo agresivo, por el otro lado los factores defensivos de la mucosa, que va a ser la producción de mucos, el bicarbonato, el flujo sanguíneo que puede desembarazarse de esa acidez del estómago, del duodeno, las prostaglandinas y factores de crecimiento que van generando esta reconstrucción celular. Entonces, cuanto más pese uno, si pesa más agresivo, es donde vamos a tener la úlcera gástrica, ¿sí? Bien. Historia natural de la infección y colonización del Helicobacter pylori. Puede que sean semanas y meses, puede que el paciente sea asintomático, tenga una
una gastritis superficial crónica, y años y detrás puede que el paciente tenga úlcera péptica con esta cronología, gastritis superficial crónica, gastritis atrófica, donde las células se atrofian, hay una metaplasia y una atrofia por este daño continuo, y esto puede llevar a un SEA gástrico o a un linfoma. ¿Está? Bien. Lo que decíamos también, puede cursar en forma asintomática o puede tener dolor abdominal. ¿Está bien? Recuerden, generalmente es más localizado en la región del epigastrio, ¿sí? La región del epigastrio es urente, generalmente tenemos la frecuencia que es mayor en forma nocturna y es periódico, capaz que el paciente mejora su cuadro y después vuelve el cuadro, ¿sí? Va y viene, ¿sí? Claves: los antecedentes del paciente, la historia familiar, el alivio con antiácidos o comidas y el uso de AINE, que es donde nosotros vamos a reforzar todo esto con la anamnesis. ¿Sí? Bien. La úlcera duodenal versus la úlcera gástrica. ¿Está? Se asocia al 90% al Helicobacter pylori, la gástrica al 70%, y características que tenemos que tener en cuenta. Con respecto a la edad, es más frecuente en la duodenal en pacientes de 30 a 55 años más o menos, mientras que la gástrica es más en pacientes más añosos de 55 a 70, ¿sí? En la clínica, epigastralgia que alivia con los alimentos es la duodenal, y epigastralgia que aumenta con los alimentos, esto es la gástrica. Esto está bueno también preguntarlo, ya más o menos nos orientamos. La biopsia, solo 6 datos de malignidad se toma en la biopsia, y en la gástrica es de rutina, era lo que les decía, que siempre hay que descartar la neoplasia. Igual las características, los médicos, igual generalmente se toma biopsia también y cultivo para la Helicobacter pylori, ¿sí? Y la endoscopía, a veces si tenemos, digamos, no se requiere porque no le toman biopsia, se ve y se diagnostica, y en la gástrica siempre se toma endoscopia, se toma la biopsia, ¿sí? Bien. Síntomas de gravedad en la úlcera péptica: vamos a tener dolor repentino, intenso y persistente en la región del epigastrio, y signos de una hemorragia digestiva, las deposiciones con sangre, o de color negro, que estamos hablando de melena, o vómitos con sangre, que sería una hematemesis, o de pocillos de café, color de café, ¿está bien? Y es como todo digamos, lo vomitado más la sangre deglutida que se debe de esas características. Y por el otro lado vamos a ver un paciente que va a estar anémico, ¿tá? Rápidamente baja el hematocito, ¿sí? ¿Qué podemos tener como signos de complicación? Una perforación, entonces eso nos va a generar una peritonitis, ¿está bien? Una perforación de la úlcera, por eso generalmente en un principio los cirujanos entraban, digamos, en un principio no, si el cirujano puede intervenir en la endoscopía porque quiere ver bien la localización por si este paciente hay que operarlo, ¿está bien? Previo a una perforación, ¿sí? Y si hay una perforación, bueno, esto sí es quirúrgico. Por el otro lado tenemos hemorrágico, y por el otro lado podemos tener por el gran complejo, el gran compromiso inflamatorio que produzca una obstrucción, ¿sí? Estas como complicaciones. El diagnóstico: una seriada, por un lado, que en realidad la seriada no estaría en el agudo, ¿sí? Porque va a tener todo el tubo digestivo y no vamos a poder observar bien el cuadro, ¿sí? Generalmente se hace con una videoendoscopía alta,
¿está bien? Para ver bien la localización y poder tomar las muestras si es necesario, ¿sí? Bien, endoscopías versus radiología. La vena es más sensible y específica, ¿sí? Vamos a poder ver, vamos a poder evaluar y específicamente bien. Y por el otro lado permite tomar las biopsias, ¿está bien? Y el estudio del Nicolau de pylori. Es decir, la biopsia lo que nos va a dar es que lo vamos a ver en vivo, vamos a ver la lesión, el endoscopista va a poder tomar la muestra, ¿no? Y tomar las tomas de muestra. Mientras que la seríada no es lo mismo, no se va a ver como corresponde, ¿está? Lo vamos a ver, pero por el otro lado va a tener de contraste, entonces hay que hacerlo previo a la endoscopía, ¿sí? Úlcera gástrica, vemos el 90% se da en la curvatura menor y en la cara posterior. El 20% son múltiples. Yo me iba de la clase pero la insulina fue a buscar la insulina a la farmacia y le dijeron que me pida el aparatito. Pero si no, la insulina. Sí, dice que la guarda la gravedad. Pero las enfermeras. Una caja de hojas, una caja de insulina. ¿Baja lenguas? Sí. ¿Quién le dio la insulina si no para ningún plan? ¿Las dos? No sé. No es raro. Bien. Las úlceras pueden ser así, en forma múltiple. Cuando vemos en forma múltiple es por el Soniger-Ellison, ¿está? Por el aumento de gastrina, ¿sí? Y en un 5 o un 15% por tumores malignos. Benignas, mayorías en el antro y la curvatura menor, ¿sí? Bien. Úlceras benignas, la representación radiológica es el nicho que representa una colección de varios, ven como ahí lo vemos. Por eso yo les decía, porque en el medio griteriano, en medio que me desconcentré, pero lo que yo les decía, los pros y los contras, es que la endoscopía, vamos a ver en agudo el cuadro, vamos a ver la lesión, vamos a poder tomar muestras, incluso hasta a veces tratamiento, mientras que cuando nosotros hacemos un contraste, por eso te digo, Mónica, solo bueno, y así lo vamos a ver en una video, con contraste, ¿sí? Bien. Úlcera maligna, nichos irregulares van a tener, excavados, en una discreta tumoración con nódulos, ¿tá? Periféricos, pliegues gástricos amputados, como que no les llega, son medios irregulares, pliegues irregulares, deformados, ¿tá? Amputados anárquicamente, tienen ciertas características que nos va a dar un perfil de una úlcera tumoral, ¿tá? Justo estaba el chico que hace el cirujano. Sí, los dos afrontando por Cancino. No, pues yo decía, qué bueno que él, capaz que ella no se copa, pero él, ¿no? Le podemos preguntar. Bien. Estas son una seriada, ¿está bien? Estará haciendo el reemplazo de Julio, porque hasta ahora no hay cirugía. Y se sigue haciendo un paciente nuestro. Sí, capaz. Bien, eso es lo que vamos a ver en las seriadas, ¿está? Igual digamos, Colstar de estudio es la videoendoscopía, ¿sí? Por todo lo que decimos, porque lo vemos localmente, porque se pueden tomar muestras, porque se puede tratar en el momento, por un montón de cosas es más fidedigno, ¿sí? Bien.
La úlcera duodenal es 2 o 3 veces más frecuente que la úlcera gástrica, el 95% en el bulbo, el 50% en la pared anterior, a 1 o 2% del píloro, ¿está bien? Tienen un nicho redondeado, de perfil sobresale al contorno de la mucosa, y las úlceras múltiples, que no son raras, son 10 al 15%, en la mayoría de los casos se localizan en las caras opuestas, y se le dice como dando un beso, ¿está? Como que es opuesta a la localización, ¿sí? Bueno, ¿qué vamos a hacer como diagnósticos diferenciales? Una dispepsia funcional, ¿está bien? Que el paciente no tenga orgánicamente algo, sino una dispepsia funcional. Este reflujo gastroesofágico. También tenemos que ver que lo tenemos que diferenciar con todo lo que vimos anteriormente, con un dolor torácico coronario o no coronario, que sea una neumonía, que sea alguna otra patología que dé un dolor torácico. ¿Se acuerdan que cuando veíamos cuadros torácicos los diferenciábamos con lo gástrico, y acá pasa lo mismo? Recuerden que el dolor en epigastrio puede que sea también por un cuadro coronario, por un infarto de cara inferior. Entonces tenemos que hacer diagnóstico diferencial con esto, ¿sí? Con una colelitiasis sintomática, con una neoplasia digestiva, con una isquémica mesenteria, con un Crohn, una tuberculosis. Todos estos cuadros los tenemos que tener en cuenta a la hora de pensar en una gastritis, ¿sí? Bien. Como evolución natural, muchas veces tienen una cicatrización espontánea en un porcentaje bastante alto, y generalmente con una terapia antisecretora, vamos a ver después en qué consiste todo esto, en el 90-95% van a mejorar a las 4 semanas, ¿está? Y muchas veces esta recurrencia que decimos que van a tener al año, ¿sí? Bien. Estas son las úlceras por estrés que hablábamos. Características son múltiples, se localizan en el cuerpo gástrico, en pacientes sometidos a estrés extremo, lo que hablábamos, padecimientos graves, en menos de 72 horas, generalmente quemaduras graves, cuadros sépticos, ¿tá? Cuadros donde haya una repercusión general. Hay que hacer una corrección de la hipotensión, del estado de choque y acidosis, y es de primordial importancia. Es que tenemos que mejorar el cuadro, estas serían las características, tenemos que mejorar todo el cuadro del paciente como para que esto disminuya, ¿sí? Son casos extremos donde el organismo está frente a una situación extrema, ¿sí? Bien. Eso es lo que decíamos de las úlceras de Zollinger-Ellison. El gastrinoma es menos frecuente y es la hipersecreción ácida secundaria a un tumor secretor de gastrina, por eso se le llama gastrinoma. La incidencia es de 0,1 a 1 en pacientes con úlcera péptica, y la mayoría de los casos se diagnostica entre el 30 y el 50%, ¿sí? La relación hombre-mujer es 2:1 y puede ser esporádico o relacionado, ¿se acuerdan? Con las neoplasias endócrinas múltiples, puede estar relacionado con esto, ¿sí? Bien. Para hemorragia digestiva nos faltarían 20 diapos. Yo creo que sí. ¿Cómo están? A ver. ¿Cómo están para terminar con hemorragia? Bien. Así mañana ya vemos todo lo que es los casos clínicos de cardio. Sí, por favor. Seguimos. Bien. Bueno, hemorragia digestiva alta es por encima del ligamento de Trace, ¿tá? Que vamos a hablar de un paciente que tiene una hemorragia digestiva alta, ¿sí? Causas, ¿ven lo que yo les decía? Que todo esto es como que se va repitiendo, entonces es como más fácil tenerlo todo en una y ir sabiendo, como que vamos repitiendo mucho de lo mismo. Esto es todo lo que
todo en inglés, pero lo que dice es las úlceras gástricas y o duodenales, varices esofágicas gástricas con o sin hipertensión portal. Recuerden que esto seguramente lo vieron con Sam. ¿Está bien? Hola, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Tenés que ver a Sam por algo? Hola. Entonces, tenemos las varices esofágicas. Digamos, si vamos de arriba para abajo, empezamos con el esófago. Cuando nosotros preguntamos causas de hemorragia digestiva, es importante que pensemos en todo. ¿Está bien? Con hipertensión portal, ¿cuáles son las causas más frecuentes de las varices esofágicas? Es pacientes con una insuficiencia hepática a punto de partida de una cirrosis. Puede ser una cirrosis. Generalmente en nuestro medio es por el consumo de etanol. ¿Bien? El etilismo crónico. Puede que también haya patologías hepáticas por virus y otras causas, pero lo más común, digamos, en sí lo más común es por el consumo y por los virus. Y el consumo como que es el que más pesa, ¿sí? Gastropatía de cualquier tipo, si sea una gastritis erosiva, está bien, una esofagitis, por lo que decíamos anteriormente, gastritis, duodenitis erosivas, la gastropatía también en el caso de que nosotros tengamos alguna lesión a nivel hepático, a nivel gástrico, síndrome de Mallory-Weiss. ¿Saben cuál es este síndrome? ¿No? No. Síndrome de Mallory-Weiss es una laceración de la interna de la mucosa posterior al que el paciente haya tenido varios episodios de hematemesis, de vómitos. Posterior a cuadros sucesivos de vómitos, ese esfuerzo que hace por el vómito lacera también y genera hemorragia digestiva alta. Entonces hay que tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque capaz que el paciente viene con un cuadro de una hematemesis, está con una hemorragia digestiva alta, está con vómitos de sangre, ¿está bien? Y capaz que solo en el antecedente le decimos, ¿usted estuvo vomitando? Sí, estuve desde ayer, estoy con una enterocolitis, vomité, y ahora al final empecé con sangre. Que es diferente a si el paciente comenzó ya con los vómitos de sangre. ¿Sí? Esto por eso es tan importante el interrogatorio en los pacientes. Angiodisplasias, masas como pólipos, cáncer de cualquier parte del tubo digestivo hasta el ángulo de Trace que ocasionen sangrado. O lesión, no sé cómo se pronuncia, que es también de la íntima, ¿sí? No sé si alguno sabe cómo se pronuncia. Bien, tenemos la clínica que vamos a tener, lo que decíamos, la hematemesis, el vómito de sangre fresca o restos de vómitos hemáticos digeridos como en pozos de café, como lo vemos ahí, es decir, se mezcla la sangre con la comida, con el bol alimenticio y con el tiempo de evolución se oscurece la sangre y aparece de esta manera, como pozos de café, ¿está? Diagnósticos diferenciales, ¿se acuerdan que habíamos dicho? O de origen respiratorio, que hablamos de hemoptisis, recuerden que la sangre es más roja, rutilante, está como más oxigenada, o otorrino, también una causa de otorrino, por ejemplo la epistasis, el sangrado de la nariz, que el paciente con ese sangrado, ¿qué pasa? Traga la sangre y la puede deglutir y puede ser confundirse con ¿qué? Con el vómito de sangre. Entonces es también importante preguntarle al paciente si empezó con una epistasis, ¿está? Para ver el origen de este sangrado. Por un lado, la hematemesis, que va a ser el sangrado y el vómito, ¿está bien? El vómito de sangre. Y por el otro lado, esa sangre que va a ir por todo el tubo digestivo y va a terminar en heces. Que vamos a tener una catarsis de melena. ¿Qué significa esto? Heces negras, brillantes, pastosas, pegajosas, malolientes, también tienen un olor
especialmente más feo que lo actual, que lo común. Es como apetrolado, ¿está bien? Queda pegado en el inodoro, ¿está bien? Y esto lo digo y por las dudas lo repito, porque a veces después en los finales nos encontramos como que les quedó mal el concepto. En realidad sugiere hemorragia digestiva alta. En realidad tenemos que pensar en una hemorragia digestiva alta, ¿está bien? Pero en algunas ocasiones, menos frecuente, puede que pase una hemorragia digestiva baja con un tránsito lento, ¿está? Pero, a ver, ¿esto me lo entendieron? En realidad la melena es como un signo que vamos a encontrar en un paciente con una hemorragia digestiva alta. Pero puede que pase que ese paciente tenga un tránsito muy lento y que sea una hemorragia digestiva pasando el ángulo de 3 y al ser un tránsito muy lento, llegue a tener las características de melena, ¿sí? Pero cuando hablan de melena, relacionen con hemorragia digestiva alta, ¿sí? ¿Esto les quedó claro? Porque esto es importante. ¿En qué caso pensarías que es hemorragia digestiva baja? No, vos digamos, eso después se va a terminar haciendo el diagnóstico. Pero si el cuadro genera de que el paciente tuvo una hematemesis y después melena, estamos hablando de una hemorragia digestiva alta. Si el paciente tiene un cuadro colónico, ¿está bien? O tiene un antecedente de una diverticulosis, o tiene lo que fuera, que vos pensás, o un CA, o lo que fuera, que vos pensás que está sangrando el colon, es si el tránsito es muy lento y llega a formarse la melena. La melena es el metabolismo de la materia fecal, está bien, a través del intestino, pero toma la sangre en el intestino. Entonces, lo que nos va a dar es que capaz que está mucho tiempo una hemorragia digestiva baja, ¿está bien? Pero para que les quede, porque muchas veces esto después lo confunden y nos damos cuenta en los finales que les queda mal el concepto. Melena y hematemesis es de hemorragia digestiva alta, ¿sí? Porque la baja es un color rojo más. Tal cual. Es una hematoquesia, una proctorragia, después lo vamos a ver. Pero, como al revés, capaz que nosotros tenemos sangre roja y es porque fue alta, pero tiene un tránsito muy rápido, pero no es lo más común, ¿está bien? Lo más común es que para la alta tengamos hematemesis, vómitos de sangre, que se correlaciona con la melena, ¿sí? Yo les digo para pensar en causas altas y causas bajas, ¿está bien? Porque una endoscopia alta es más, digamos, a ver, una endoscopia alta nosotros la podemos pedir en forma de urgente, si bien en nuestro hospital no hay en forma de urgente, pero la pedimos a los centros de endoscopia si necesitamos ver si es una úlcera y demás. El paciente tiene que tener unas horas de preparación, que no haya comido y demás. Pero la baja necesita toda una preparación, lo cual a veces no la podemos hacer rápidamente, ¿está? Entonces es sumamente importante que orientemos a dónde vamos a buscar, ¿sí? ¿Y la hematemesis está siempre o no? Puede que no, porque puede que el paciente no haya vomitado y aparezca directamente en la melena, ¿está bien? Es una buena pregunta. Puede que aparezca o puede que no. Puede que aparezca la melena, pero juntando los antecedentes, el dolor en epigastrio y demás, del otro lado tendríamos, si tenemos una hemorragia digestiva baja, capaz que tenemos un abdomen bastante más, un abdomen más doloroso, un colon, ¿está bien? Diferente, ¿sí? Ciertas características uno las va a ver. Igual el diagnóstico lo vamos a hacer primero con una endoscopia alta. Si vemos que la endoscopia alta no tiene una hemorragia digestiva alta, bueno, ahí buscaremos algo bajo, ¿sí? Listo, gracias. Bien. Bueno. Otra de las... No. ¿A dónde me fui? Acá, no.
Esto les quería decir, hay que descartar toda la digesta de morcilla, calamares, sales de bimuto, hierro, está bien que pueden, hasta incluso la espinaca puede generar una materia fecal compatible con melena, por eso hay que preguntarlo también. Bien, dentro de la hemorragia digestiva, lo que hablábamos, la baja, tenemos hematoquesia, heces sanguinolientas, sugiere hemorragia digestiva baja, o lo que decíamos recién, una hemorragia digestiva alta con un tránsito muy rápido. Pero, por lo general, entienden, ¿no? La diferencia por lo general es melena, pero puede que haya un tránsito muy rápido y que se manifieste con una hematoquesia. La hemorragia digestiva alta, ¿sí? La rectorragia es la sangre roja por el ano, ¿está bien? Indica una hemorragia digestiva baja, principalmente de recto y colon, sin descartar que pueda provenir de tramos más arriba, con un sangrado muy intenso y un tránsito muy rápido. ¿Entienden esto, no? Que es sumamente importante. ¿Sí? Sí. Bien. Entonces, el origen que tenemos, varices esofágicas o gastropatía hipertensiva portal, generalmente lo que hablábamos recién, por una enfermedad hepática, que puede ser una cirrosis biliar por algo, está bien, una cirrosis por algún virus, o por el abuso de alcohol, el consumo de etanol, está bien. Los pacientes etilistas crónicos tienen las varices esofágicas, una fístula aortoentérica, un aneurisma de aorta con un injerto aórtico, una angiodisplasia, enfermedad renal, estenosis aórtica o telangiectasias hemorrágicas hereditarias, una enfermedad úlcera péptica por el Helicobacter pylori o por el uso de AINES o del tabaco, el hábito del tabaco. La malignidad también puede ser también los antecedentes por el consumo de tabaco, el abuso de alcohol, la infección con el Helicobacter. Todo esto nos puede dar signos de malignidad, úlceras malignas en el sitio anastomósico, ¿está bien? Donde se anastomasa una gastroentérica, ¿está bien? Bien, sí. ¿Dónde pusimos esas que eran, que dijimos que dejábamos para hacer resumen? Ahí. ¿Están acá? Yo quiero creer que sí, ¿eh? Si no, nos hemos metido en una carpeta nuestra. ¿Y en los cajones de ahí no están? Los cajones no miré todo. Si no, capaz que en mi carpeta estarán. Sí, usémoslas, que esas están buenas. Bien. Úlcera péptica tenemos el dolor en la boca del estómago, está bien, en el epigastrio, el paciente lo refiere como la boca del estómago, en el cuadrante superior derecho. Úlcera esofágica o dinofagia, reflujo gastroesofágico y disfagia. El Mallory Weiss, la emesis, arcadas o tos antes de la hematemesis, este cuadro que el paciente refiere. La hemorragia varicel y la gastropatía portal la vamos a pensar también y vamos a ver si el paciente tiene ictericia, debilidad, fatiga, anorexia, hipotensión. Lo que nosotros tenemos que preguntar y ver las características y en qué pensar, ¿está bien? Si estamos pensando en una hemorragia digestiva por algún proceso maligno, para ver si este paciente tiene disfagia, que tiene un CA de esófago y que esto va a producir una disfagia, si tiene acidez precoz, pérdida del apetito, está bien, pérdida del peso, un paciente caquéxico con hiporexia o anorexia, ¿está bien? Bien, historia de la medicación, otra vez volvemos con lo mismo, si consume aspirinas y otros AINES, si consume, para ver si está cursando con una esofagitis por medicamentos, si está utilizando AINES o algún antibiótico como tetraciclina, bifosfonatos. Por el otro lado, importante ver el tema del sangrado, ¿está bien? Porque puede que estos pacientes estén anticoagulados, estén antiagregados, ¿está bien? A nivel plaquetario, como con las aspirinas, del clopidogrel,
el prasugrel, todos estos son la misma, son antiagregantes, o anticoagulados con warfarina, y estos que son todos nuevos, rivaroxaban, todos que son nuevos y que pueden producir el efecto que uno busca es la anticoagulación del paciente o la antiagregación, puede que estos pacientes se vayan de rango y produzcan una hemorragia digestiva. Por eso, siempre que nosotros preguntamos hemorragia digestiva, piensen en que el paciente puede tener, por un lado, alteraciones del sangrado, alteraciones de la coagulación por medicación, por eso lo tienen que preguntar, o porque el paciente tiene una insuficiencia hepática donde tiene alterados los factores de coagulación. ¿Se acuerdan que vivimos? No, vamos a ver. La parte hepática que tienen insuficiencia hepática, ¿sí? Las insuficiencias hepáticas, los cuadros cirróticos tienen alteraciones de la coagulación. Entonces, estas son cosas que nosotros tenemos que preguntar y ver para dónde vamos apuntando, ¿sí? Y los que alteren la presentación clínica, el bismuto, el hierro, que también es importante preguntarlo. Examen físico. Vamos a ver si este paciente tiene signos de hipovolemia e inestabilidad hemodinámica. Depende de la cantidad de volumen de sangre que perdió, es el cuadro de cómo va a estar compensado o no. Imagínense que las hemorragias agudas, si es una hemorragia digestiva alta que viene sangrando de a poco, el paciente capaz que viene compensando, viene generando mecanismos de compensación. Ahora, si tenemos un paciente con una pérdida importante de volumen en poco tiempo, esto va a descompensar, ¿sí? Entonces vamos a tener en un paciente con una leve o moderada, vamos a tener taquicardia en reposo, donde aumenta la frecuencia cardíaca para poder mejorar la perfusión. Ya si es más severa, vamos a tener una hipotensión ortostática. ¿Se acuerdan que es la disminución de la presión arterial mayor a 20 cuando cuando cambiamos de decúbito al paciente? Nos disminuye la presión arterial cuando el paciente de acostado lo sentamos o lo paramos a mayor de 20 milímetros de mercurio, o aumenta la frecuencia cardíaca mayor a 20 más a lo que tenía el paciente, ¿sí? Y muy grave ya cuando el paciente tiene una hipotensión en supino, ya cuando el paciente está en decúbito y no logramos mejorar la TA y el paciente se encuentra en shock. ¿Tá? Es sumamente importante que esto lo valoremos, ¿sí? Por el cuadro de gravedad del paciente. En el examen físico vamos a ver todo esto, vamos a pedirle como primera medida un laboratorio donde el hemograma tiene que estar completo para ver cómo está. ¿Esa es la mía? ¿Y en la cajita no? No, acá no está. Me da la sensación que... ¿Está adentro? No, en una de estas, ¿no? En el folio. Te pregunto, ¿no? ¿Te puedes tendrá ella? No. ¿En la caja no está? Bien. Bueno, ¿qué vamos a hacer? El hemograma completo en primera medida para ver, por lo menos en qué grado estamos, en qué momento estamos, ¿sí? Tipificar los grupos y factores del paciente es sumamente importante porque tenemos que reservar si necesitamos hacer una transfusión de sangre, ¿sí? Pruebas hepáticas para ver la función renal y la función hepática. ¿Por qué? Porque este paciente puede estar cursando un cuadro séptico donde tenga una insuficiencia renal y hepática y pueda estar cursando con esta hemorragia digestiva. O puede que sea un paciente, como dijimos recién, un etilista crónico, o un paciente con alteraciones en la función hepática y tenga alterado el mecanismo de coagulación y esto le está afectando, ¿sí? O que sea varices esofágicas por ser también un paciente cirrótico. ¿Ah? La función renal, ¿por qué? Puede tener muy elevada la urea y esto producir una hemorragia digestiva alta. A nosotros nos pasó el año pasado en un pacientito acá internado por COVID que las hizo todas las complicaciones, pobrecito. No, nunca tuvo COVID, ¿no? Nunca había tenido COVID. ¿Te acuerdas el paciente que teníamos en pediatría? Que ingresó por una hemorragia digestiva a punto de partida de la urea.
Ah, sí. Entró con una insuficiencia renal, pero machaza, era, ¿te acordás? Tenía como 9 de creatinina. Había estado en el Quilmes con una insuficiencia. Es un caso interesante ese. Era un cuadro, fue el año pasado, cuando se armó todo el brote en abril, ¿se acuerdan que había sido tan comprometido todo? Acá se abrió la parte de pediatría para tener pacientes adultos porque no teníamos lugar en clínica. Y este paciente ingresó a terapia con una insuficiencia renal aguda, creo que 10 de creatinina tenía, ¿no? Sí. 10 de creatinina, bueno, mal, muy mal estado general, caféxico, adelgazado, mal. Antecedente de hacía 2 meses, en marzo había estado, nosotros por ejemplo lo vimos en fines de abril, en marzo había estado internado también con una insuficiencia renal, a punto de partida de una obstrucción prostática, y hizo una postrenal, que después ya lo vamos a ver, mejoró en el Quilmes, lo mandan de alta, ingresa al hospital con una infección urinaria y un cuadro de una insuficiencia renal aguda. Bueno, nada, en el transcurso de la internación lo vamos a ver un día con la insuficiencia renal, con todos los signos de la insuficiencia renal y demás. Estaba febril, lo hisopamos, hicimos todo porque, bueno, veíamos de que queríamos descartar el COVID negativo. Y al otro día vamos, baja el hematocrito, nada, pensamos en que tenía una hemorragia digestiva a punto de partida de la urea, que tenía la urea muy alta, le hacemos una endoscopía y sí, era un sangrado que tenía a punto de partida del aumento de la urea, mejora la urea, rápidamente fue mejorando la urea, con la hidratación y demás, fue mejorando lo de la hemorragia digestiva, y seguía anémico. Podía ser por la parte renal, pero seguía anémico. Un día yo lo voy a ocultar, le escucho un soplo. Y anémico, un soplo, dijimos, ¿no será endocarditis? Le pedimos un ecodoppler y tenía una endocarditis. Así que bueno, ahí lo pasamos a terapia. Los hemocultivos no salían nada. Y después se derivó al hospital Finoquieto, porque allá tienen para el tema de las válvulas, y el paciente tenía déficit neurológico, estaba a cargo del hermano, ¿no? Para cuando en ese momento era todo difícil, porque los familiares no podían pasar a verlo, entonces nosotros le hacemos videollamada, venía el hermano y excepcionalmente lo veíamos y lo hacíamos que entrara, que lo viera, porque él era, digamos, era un hombre grande, pero tenía cierta dependencia con el hermano. Y bueno, después nos enteramos por el hermano, porque seguimos manteniendo el contacto con el hermano para ver cómo salió en la operación, pero no se quiso operar, no se resistió, así que bueno, después no supimos más nada. Pero bueno, todas las complicaciones las hizo ese paciente, pobre. Pero bueno, la urea fundamental, hay que pedir todo esto, ¿sí? Bien. Las pruebas de coagulación, por lo que decíamos recién, para ver si el paciente o está anticoagulado por una enfermedad como cirrosis, alteración hepática, o está anticoagulado por alguna medicación, ¿sí? Pidamos electro y enzimas cardíacas para ver si este paciente tiene un infarto, ¿está bien? Bien, más que nada por los antecedentes del paciente y porque al tener una hemorragia digestiva baja, disminuye toda la que es la reperfusión y puede generar un daño, ¿sí? Bien, un infarto. Bien, vamos a ver primero la hemoglobina inicial en el paciente. Tenemos que pedir una hemoglobina y una hematocrito inicial. Por eso siempre, ni nos llega el paciente, le pedimos antes de hidratarlo, ¿está bien? Porque después con toda la hidratación, con el suero que le vamos a poner y demás, se va a diluir. Entonces va a bajar mucho más el hematocrito. Es probable que al principio tengamos un valor y a las horas disminuya bastante porque va a estar diluido, ¿sí? Y ir monitoreando, depende de la gravedad del paciente, el hematocrito. ¿Está? Bien.
la sangre se reabsorbe en el intestino delgado, puede haber hiperfunción renal, la relación de BUN-creatinina, ¿está bien? Mientras más alta sea esta relación, mayor grado de sangrado tenemos, ¿está? Y como estudios, tenemos otra vez lo que venimos hablando, por eso lo juntamos todo, la endoscopía, ¿está? Endoscopía digestiva alta, es lo de elección, lo que se hace, ¿por qué? Porque vamos a identificar rápidamente, es de alta sensibilidad y especificidad, vamos a identificar la lesión, ¿está bien? Y puede que logramos la hemostasia en el agudo, ¿está bien? Mismo si es alguna varices esofágicas, lo que fuera, se puede hacer incluso el tratamiento, y si no, se puede hacer una buena localización para poder evaluar. Se puede tomar la biopsia, se puede generar, digamos, todo lo que sea lo terapéutico, ¿está? Bien. ¿Cómo podemos encontrar? Podemos encontrar la clasificación de Forbes, que es el sangrado activo, ¿está bien? Que es en jet, que es un chorro, en napa, que es variante, ¿está? Como en napa, ¿vieron cuando algo ustedes ven que pierden napa? El chorro que va bien, el otro es en napa. Eso es activo. Después va a ser reciente, está bien, si vemos el vaso visible, no sangrante, pero lo vemos el vaso, pero sin sangrar. El reciente con un coágulo adherido, ¿está bien? O el reciente con un fondo ulceroso hemático, ¿está? Y sin sangrado, que es la lesión limpia, que ya no tiene estigmas de sangrado, como que ya sangró el paciente, pero actualmente no. Esto es lo que vamos a encontrar, ¿sí? Acá ven el sangrado en chorro, ven, Forest A, Forest 1B, ven en napa como es, sangrado reciente, ¿está? Un coágulo adherido y una úlcera hemática, ¿está? Bien. Estos son todos los riesgos que vamos a tener, depende la edad del paciente. No importa exactamente que entiendan los puntos, sino que el grado de compensación de un paciente más de 80, obviamente que es mucho más grave, a menos de 60, también por su cuadro, por su organismo, por su corazón, por todo. Esto es importante. No me interesa a mí exactamente, por lo menos que lo sepan los puntos, sí que sepan el grado de gravedad. Con respecto al shock del paciente, depende de la TA que el paciente tenga. Si tiene una frecuencia, una TA menor a 100, está bien, y una frecuencia mayor a 100. Si tiene una TA mayor a 100, digamos, los valores que nosotros nos van a estar llamando la atención poderosamente, ¿sí? Si nosotros tenemos un paciente, cuanto más hipotenso y más taquicárdico está, da más las pautas de que este paciente está descompensado hemodinámicamente, ¿sí? Y comorbilidades que acompañen a esto, como insuficiencia renal crónica. No, yo no. ¿Quién dijo? No sé, yo tengo eso ahí. ¿Ya sabía cuando venía? ¿Quién dijo? 7 pacientes. Bien. Comorbilidades como la insuficiencia renal crónica, la insuficiencia hepática, la malignidad, ¿está bien? Comorbilidades como situaciones de que hipertensión, diabetes, todo lo que aumente el riesgo del paciente, ¿sí? El diagnóstico endoscópico tenemos un cáncer gastrointestinal alto, restos de diagnóstico, ¿está? Y ausencia de lesión, por ejemplo, cuando nosotros tenemos un paciente con Mallory que ya pasó por el episodio y que capaz que no lo tenemos. No tenemos ahora un sangrado, ¿sí? Bien. Ver el grado de si el paciente tiene un sangrado activo reciente o solo o no tenga un sangrado activo, ¿sí?
Bueno, todo esto son las causas y las cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta todos los grados de, primero hacer un buen diagnóstico, llegar al diagnóstico, decir de qué este paciente está frente a una hemorragia digestiva alta, y por el otro lado, ver las causas, qué lo está produciendo y ver el grado de complicación. Realmente este paciente necesita una internación en terapia, ¿tá? Para ver cómo sigue. Puede que esté compensado y al momento no. Por eso necesita una evolución más cercana, ¿sí? Bueno, chiquis, hasta acá llegamos. Yo no sé si alguno tiene práctico conmigo ahora. Sí, Bueno, en 5 arrancamos, ¿eh? Tómense 5 o 10 minutitos y arrancamos, ¿está? Listo. Bueno, sé que fue muy intensa y muy larga, pero después cuando la van viendo van a ver que hay muchas cosas que se van repitiendo, por eso era la idea de poder unificarla y que les queden todos los conceptos juntos. ¿Sí? Dale, gracias. Y debe ser que como yo no tenía, pero ¿por qué?